eh, y lo que es otro lo es la esclerosis del hueso subcondral, que nos dicen que es un aumento de la densidad ósea del cartílago que va a estar, ¿no? Del cartílago articular que va a estar al lado del hueso, ¿no? Y nos dicen que la radiografía va a tener un aspecto más blanco. Y osteofito, en este caso sería el hallazgo radiológico más específico en lo que es en la artrosis, que prácticamente son proliferaciones óseas en zonas marginales, ¿no? Lo que son los quistes subcondrales o geoda, que van a aparecer en las trabéculas del hueso subcondral, que casi siempre son en huesos que son sometidos a presión y que van a hacerse presentes en casos de artrosis avanzadas. En lo que son luxaciones articulares y alteraciones del alineamiento óseo, casi siempre van a ocurrir por remodelación del contorno articular y también son propias de una artrosis avanzada. Entonces, cuando nosotros pedimos la radiografía, tenemos que tener en cuenta que variando la articulación van a haber proyecciones que van a ser más útiles, ¿no? En este caso, lo que serían las manos sería una posterior anterior y todo eso, ¿no? Pero va a tener todo esto, todo lo que está en el cuadrito, ¿no? Pero esto va a tener algunas observaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la columna lumbar, um, casi siempre nos dicen que para los oblicuas, para ver los agujeros de confusión, eh, se hace de forma oblicua, pero esto hay que evitarlo en mujeres de edad fértil porque puede haber una radiación excesiva a nivel de los ovarios, ¿no? También nos dicen que en la rodilla no podemos hacer una proyección axial a 45 grados cuando hay una sospecha de condromaliase. Y, ya, y en la imagen derecha, inferior derecha, vamos a ver lo que son tres típicos, ¿no? De lo que ya mencioné, hallazgos radiológicos. Vamos a ver el pinzamiento, ahí, va a haber una esclerosis y vamos a ver los osteofitos, ¿no? Que están ahí justamente como unas espinas que no son propias del hueso, ¿no? Que serían calcificaciones. Siguiente, por favor. Entonces, no solamente la radiología tenemos, o sea, no solamente si vemos un osteofito vamos a decir que es eso, ¿no? Entonces, para eso nosotros tenemos la clasificación de radiología de artrosis, ¿no? Que sería el método de Keller y Lawrence, que nos clasifican en sí, ¿no? Lo que es de grado 0 hasta grado 4. Entonces, de grado 0 nos dicen que hay ausencia de osteofitos, o sea, no. Si es grado 1, vemos que es dudoso. Entonces solo hay un osteofito solo y hay un dudoso pinzamiento del espacio articular, ¿no? Grado 2, que sería la mínima, donde habría un claro pinzamiento y la presencia de osteofitos, ¿no? Grado 3, que sería moderado, donde hay pinzamiento, hay osteofitos y la esclerosis subcondral. Y grado 4, que es severo, donde va a afectar a lo que son los osteofitos, van a ser pronunciados, van a ser más grandes, va a haber un estrechamiento más evidente y va a haber el espacio, es el espacio que vemos, el espacio articular va a estar disminuido, ¿no? Y va a haber una deformidad ósea. Siguiente, por favor. Entonces, cuando nosotros nos planteamos en pedir una radiografía, ¿no? En pleno caso siempre es banda, ¿no? La clínica, se podría decir. Eh, Tiene que haber un dolor articular mecánico que tras hacer lo que es la anamnesis y la exploración, nosotros vamos a sospechar que sea una enfermedad artrósica, ¿no? Entonces, hay que ver si el paciente tiene una radiografía previa o no. Si tiene una radiografía previa, en dos casos se va a pedir la radiografía, ¿no? Cuando hay una sospecha de una patología diferente a la inicial y que nos pueda ser útil a la toma de decisiones, la radiografía, ¿no? O cuando hay un deterioro progresivo de la calidad de vida, ¿no? Entonces ahí hay que valorar si es indicado pedir la radiografía, pero casi siempre sí. Ahora, si no tiene una radiografía previa, entonces hay que preguntar si si el tratamiento para controlar el dolor fue adecuado durante 4 o 6 semanas, ¿no? Entonces, si no se logró en ese tiempo, entonces hay que pedir una radiografía. Si hay un deterioro importante de la calidad de vida del paciente, ¿no? Si es independientemente de si el tiempo de evolución, si ya hay una deformidad así obvia y hay el deterioro de la calidad de vida, entonces pedimos la radiografía. Si hay una duda diagnóstica y si la sintomatología va a durar más de 3 meses. Siguiente, por favor. Entonces, cuando nosotros hablamos de manos, hay que tener en cuenta de que, según el ACR, ¿no? Hay criterios clínicos radiológicos de artrosis. En el caso de mano, nos dicen de que va a haber dolor y molesta rigidez
en la mano la mayoría de los días del mes anterior, ¿no? Que va a haber prominencias que duras que van a estar de 2 a 10, en mayor de 2 a 10 articulaciones seleccionadas, ¿no? Y menor de 3 articulaciones metacarpofalángicas van a ser tumefactas. Va a haber un aumento de volumen de tejido duro de 2 a más articulaciones de las interfalángicas distales y va a haber lo que es la deformidad, ¿no? Que también tiene que ser mayor de 2 de las 10 articulaciones seleccionadas. Entonces, para el diagnóstico, nosotros de decir que hay una artrosis en manos, tenemos que ver que va a haber necesario 1 de 3 o 4 de 5, ¿no? Entonces, en la imagen de la izquierda vamos a ver lo que son, obviamente eso, ¿no? Entonces, nos dicen que cuando nosotros hablamos de de las prominencias en las articulaciones de las interfalángicas distales, lo llaman nódulos de Everden, y cuando son prominencias en las articulaciones interfalángicas proximales van a ser nódulos de Bouchard, ¿no? Entonces, ahí en la imagen se ve. Entonces, se ve tanto como proximal como en distal las prominencias y también se ve la deformidad, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, cuando nosotros también hablamos de ecografía a nivel de la mano, va a ser más sensible que la radiografía, pero ¿para qué? Para detectar las erosiones y estofitos y así prácticamente va a ser en la mayoría de los casos, ¿no? No solo en mano. Pero va a haber acá una dificultad porque al momento de calcular la ecografía no va a poder ver lo que es ¿cómo se llama esto? La, sí, la masa, ¿no? No solo va a poder abarcar lo que son partes blandas, pero lo que es el hueso y a profundidad no va a poder tener una mejor visualización. Entonces, la ecografía nos sirve más que todo para ver los osteofitos, ¿no? Porque eso se va a ver con mayor claridad porque está en zonas que son oscuras. Entonces, para eso más que todo se usaría la ecografía. Entonces, más adelante también hay otros usos que no solo en la mano, sino en otras partes del cuerpo se va a usar. Siguiente, y le va a hablar mi compañero, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, cuando nosotros hablamos de la columna vertebral, eh, vamos a ver que la artrosis facetaria va a ser prevalente y casi siempre va a ser en lo que son adultos de edad avanzadas, ¿no? Entonces, artrosis facetaria puede ser, casi siempre, ¿no? Van a ser a nivel cervical y lumbar. La mayoría de los casos del 89% van a ser a nivel lumbar. Y como dije, edad avanzada, mayor de 65 años. Y casi siempre son aquellos que solo están en su domicilio, ¿no? Entonces, nos dicen, a mayor cantidad de articulaciones facetarias afectadas, más probabilidades de tener un dolor de espalda, ¿no? Entonces, a nosotros, digamos, le hacemos una radiografía o tomografía y vemos en lo que es, si el paciente está asintomático o asintomático, entonces, puede que salga en la imagen osteofitos, pero el paciente puede estar asintomático, ¿no? Pero nos dicen que casi siempre la imagen va a ser frecuente, ¿no? En los pacientes de edad avanzada, ¿no? Y esto puede estar asociada a lo que es a la degeneración discal lumbar. En el caso del paciente sea sintomático, ¿no? Entonces tenga dolor y todo eso, también puede haber lo que es la radiculopatía. También otra vez es frecuente en pacientes de edad avanzada y esto va a ser como consecuencia de una hipertrofia de las articulaciones facetarias, ¿no? O un cubertales, puede haber una protrusión discal, y va a haber lo que son osteofitos en el cuerpo vertebral, o iba a haber una combinación de estas, ¿no? Va a haber la hipertrofia de las articulaciones facetarias cubertales, también puede haber osteofitos, no solamente uno, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de radiculopatía, prácticamente a simple vista nos dicen que son afectación de las raíces nerviosas, ¿no? Entonces, en la siguiente diapositiva, la siguiente, por favor. Ahí está. En la radiculopatía. La radiculopatía, como dije, ¿no? Mayormente afecta a nivel cervical y lumbar. Entonces, también puede haber radiculopatía cervical y también radiculopatía lumbosacra. Entonces, cuando nosotros hablamos de radiculopatía cervical, tenemos que dar que va a afectar con mayor frecuencia lo que es la séptima raíz cervical y que va a estar cambiados porque va a haber cambios degenerativos a nivel de las vértebras C6 y de la C7, ¿no? Entonces, estos pacientes van a presentar lo que es un dolor, hormigueo en los hombros, también en la región de los tríceps y antebrazo, y, y eso puede estar presentado con debilidad y también puede estar con una abolición de reflejo, ¿no? Y a nivel de lo que es la radiculopatía lumbosacra, casi siempre, ¿no? Es causado por una degeneración discal, sobre todo a nivel de la columna lumbar baja, L4, L5,
que va a producir un dolor irradiado, ¿no? Un dolor de espalda irradiado que va a empeorar al inclinarse hacia adelante, al sentarse o al hacer esfuerzo al defecar, ¿no? Y este va a mejorar cuando el paciente está tumbado, echado, ¿no? Eh, Hay también lo que es el síndrome de la cola de caballo. Este síndrome de cola de caballo es una urgencia médica y que va a ser causado por una compresión de las raíces nerviosas, ¿no? A nivel de los lumbares y sacras. Esta puede ser ocasionada por una hernia discal central, casi siempre va a ser a nivel L4, L5. ¿Y qué va a provocar esto? Va a provocar una disfunción urinaria y fecal, va a tener una anestesia en lo que es en la silla de montar y una debilidad en los miembros inferiores. Y de lo que es la hiperestosis esquelética idiopática difusa, prácticamente es una osteofitosis, ¿no? Una osteofitosis a gran alcance y calcificación de los ligamentos y las entesis vertebrales, ¿no? Entonces, esto en la imagen nos va a provocar una imagen de cera en vela derretida. Siguiente, por favor. Ahora en la radiología de la cadera vamos a ver que también se va a estar dándose a conocer bastantes pruebas. En ellas tenemos lo que sería la radiografía, que va a ser una de las principales que se va a estar solicitando. Juntamente la sintomatología con las pruebas de imagen van a estar orientándonos al diagnóstico. Y sobre todo la radiografía va a ser la primera prueba de imagen en la cual se va a estar solicitándose. Otras más específicas podríamos mencionar que sería la resonancia magnética, uno que se está dando a conocer, un valor mucho mayor, ya sea detectando y cuantificando tanto derrames sinoviales, sinovitis, también evalúa lo que sería del cartílago a mayor amplitud y profundidad. Pero sin embargo, todavía está dando su uso bastante limitado. Otras pruebas como la ecografía van a tener, como Claudio también ha mencionado, limitaciones, como sería la posibilidad de, acá nos menciona, de atravesar el hueso cortical o a la vez también darnos a conocer más a profundidad lo que sería la afectación de un determinado tejido. Bueno, la tomografía también se considera una prueba apropiada, sobre todo para evaluar lo que sería este hueso cortical, pero sin embargo se toma relevo después de lo que sería una resonancia magnética, ya que acá se, se toma en origen sobre todo contrastes en la cual también se estaría dando a conocer. En la radiografía vamos a ver lo mencionado, los osteofitos, también la disminución del espacio articular que se va a tener en lo que sería cadera, la articulación coxofemoral, justamente que se está dando en la cabeza del fémur y el acetábulo. Y la radiografía acá, justo en los criterios del del ACR, también nos da a conocer que va a estar mencionándose los osteofitos, estos osteofitos que justamente van a estar dándose en las márgenes, ¿no? En los márgenes, sobre todo en la parte de la cabeza del fémur. La coxartrosis justamente es la parte de la artrosis más incapacitante juntamente con la rodilla. Es una de las formas también que, una de las criterios también de sintomatológicos que nos permiten dar a conocer que podemos pedir una radiografía, ya que inicialmente tiene que haber algunos síntomas que nos orienten, luego vamos a indicar una prueba de imagen y justamente ahí tenemos que tener algunos hallazgos, como serían los osteofitos y la reducción de este espacio articular. El espacio articular va a ser esa zona oscura que propiamente con el avance de esta enfermedad degenerativa se va a estar reduciendo. Y acá vemos estos signos radiológicos que vamos a tener lo que sería en, en la radiología de cadera. La pérdida del espacio articular, que sería ese espacio oscuro que hay tanto entre la cabeza del fémur y lo que sería la zona acetabular. Y también vamos a ver la formación de osteofitos en los márgenes de la cabeza femoral y el pinzamiento, ¿no? Que prácticamente se va a estar dándose. En su progresión de la enfermedad, de la osteoartrosis, vamos a ver lo que sería la esclerosis del hueso subcondral y a la vez también la formación de quistes o geodas. Esto ya nos da a conocer ya que un avance mucho mayor. Y por último, la deformación de la articulación, en la cual ya no podemos observar lo que sería ese espacio articular.
En la rodilla, de igual forma, tenemos pruebas auxiliares, sobre todo la radiografía va a ser la indicada. La resonancia vamos a ver que en la cual no tenemos signos en la radiología, pero vamos a tener síntomas persistentes, como por ejemplo, vamos a tener dolor mecánico en la rodilla, pero en la radiografía no vamos a tener ningún signo o algún indicio, por ejemplo, osteofitos o algún pinzamiento. Ahí ya vamos a poder dándose a conocer la indicación de una resonancia. La ecografía ya también acá va a ser útil porque es una prueba sencilla también, más utilizada, también para la exclusión de otros diagnósticos como serían las bursitis y algunos derrames, pero sin embargo también va a perder lo que sería la sensibilidad frente a la resonancia. Pero sin embargo estas dos principales son las utilizadas, la radiografía y la ecografía. Sobre todo la radiografía para lo que serían los criterios de Kelgen y Lauren, que nos va a conocer desde una clasificación normal hasta severa, desde un grado radiológico de 0 a 4, y juntamente con los criterios de la ACR, que nos va a estar dándonos a conocer que tiene que presentar lo que sería la crepitación a la movilidad, y para ello en la radiografía tenemos que dar a conocer los osteofitos. Estamos mencionando los osteofitos de manera repetitiva, ya que estos van a ser uno de los signos radiológicos más frecuentes que se van a estar dando a conocer juntamente con el pinzamiento. Y estos van a ser los indicios un poco más precoces, se podría decir. El pinzamiento va a ser lo que sería un signo radiológico precoz, inicial, pero no específico. Sensible sí, pero no específico. Pero los osteofitos sí, es un signo más específico. Para ello, también tenemos lo que sería este espacio articular, como vemos en la zona oscura. Vemos que en el avance de la progresión degenerativa de la enfermedad, vemos que ya no aparece este espacio articular, sino vemos una zona radiopaca, más blanca, ya que esto vemos la pérdida, ¿no?, de este espacio articular. Y juntamente ahí vamos a ver lo que sería la formación de osteofitos. Y eso va a ir a una progresión de formación de quistes o alteraciones estructurales, tanto óseas, y para ello también, si es que ello también genera desgastes, también podríamos ir hasta luxaciones o formación de otros cuerpos también en la articulación. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Ok, chicos. Paula, ¿me logran escuchar claro, nítido y bien las diapositivas? Sí, doctor, sí lo escuchamos bien y vemos bien también las diapos. Ok. Entonces, al final ya las preguntas del grupo panel y las preguntas del grupo expositor. Ok. Vamos a hablar sobre la osteoartritis. Ya se ha visto la parte inicial, que es imagenología, pero osteoartritis, de hecho, va más allá de solo una radiografía. Ok, como veremos a continuación. La osteoartritis es una artropatía inflamatoria, es crónica, involucra las estructuras de las articulaciones. Para eso todos ya en la clase de rotación hemos dibujado la estructura de una articulación sinovial. Cuando hablábamos de artritis, sinovitis, artritis reumatoide, veíamos que principalmente estaba comprometido la membrana sinovial, la cápsula articular. En cambio, en la osteoartritis, principalmente está comprometida el cartílago. ¿Ok? Es el cartílago el que está afectado. Obviamente, la afectación de ese cartílago posteriormente va a producir alteraciones en el hueso, en la membrana sinovial. Es por eso que el nombre se cambió. Antes se llamaba artrosis. ¿Sí? Porque obviamente inicia como un proceso mecánico, pero se ve que posteriormente desencadena un proceso inflamatorio localizado, local. No es una enfermedad sistémica, autoinmune, como todas las que hemos visto, ¿no?, más en los primeros segmentos. No, esto es localizado mecánico.
Obviamente eso va a producir inflamación, puede desencadenar y también tener respuesta a nivel de las células inflamatorias e inmunológicas, por supuesto que sí, pero todo tiene un inicio mecánico. Por eso así se llamó por mucho tiempo artrosis. Incluso hoy en día todavía se les conoce como artrosis, por dos motivos. Por uno, porque confunden los pacientes. Cuando les decimos tiene osteoartritis, siempre dicen, uy, tengo artritis, y automáticamente la artritis la relacionan con artritis reumatoide. Entonces, si el paciente es alguien al que se puede explicar, genial, le indicamos, ¿no? Usted tiene una osteoartritis comúnmente conocida como artrosis, tal como se lo estoy explicando a ustedes. Pero si no, simplemente se le dice que tiene artrosis, ¿ok? Incluso el CIE-10 todavía dice gonartrosis, coxartrosis, gonartrosis, ¿no? De rodillas, coxartrosis, artrosis de manos, todavía está con ese término. Pero el nombre correcto es osteoartritis, porque de hecho de por sí también va a tener un componente inflamatorio. Inicia en el cartílago, sí, pero después se produce inflamación localizada. ¿Cómo inicia este problema del cartílago? Va a haber un trastorno en la regulación entre síntesis y degradación de la matriz extracelular de los condrocitos. El cartílago está formado por condrocitos, gran parte de los condrocitos tiene agua y gran parte del cartílago es agua. Y todos los días hay proteínas que se sintetizan y proteínas que se degradan, todos los días. Cuando hay una alteración, por muchos motivos, ya sea inflamatorios o mecánicos, ¿no? El peso, todo lo que vamos a ver en adelante, esos condrocitos tienen una alteración. Al inicio se llenan de agua, después empiezan a tener una síntesis inadecuada de proteínas y mayor degradación de las proteínas de la membrana extracelular, lo que va a conllevar a un desgaste del cartílago. ¿Ok? Y eso va a producir, como aquí diciendo, una alteración en la integridad funcional y estructural del cartílago de una articulación. Y eso es lo que generalmente, o lo que finalmente va a conllevar a una osteoartritis. El paciente tipo. Aquí les puse dos imágenes. Es mucho más frecuente, mientras más edad, más riesgo de tener osteoartritis, porque hasta cierto punto es un proceso degenerativo, ¿no? Como algunos dicen, es como la arruguita de la piel, mientras más edad tiene uno, se va desgastando más. Igual el cartílago articular. Obviamente no solo depende de la edad, depende de muchos otros factores. Es por eso que ponemos adultos mayores, adultos. No es exclusivo de los adultos, de los ancianitos, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de la artritis reumatoide, lupus, vasculitis, todos son de enfermedad joven, pacientes jóvenes. Esto no. Pacientes adultos, 45, 50, 60, más 60, 70 años. ¿Ok? Pero también hay adultos jóvenes de 40, 45, 50 años que pueden llegar a tener osteoartritis. Entonces será un adulto o adulto mayor con dolor mecánico crónico. ¿Ok? Todos los pacientes con osteoartritis tienen dolor crónico. Crónico sabemos que es de más de 6 semanas. Dolor mecánico es lo contrario al dolor inflamatorio. Sabemos que las artralgias inflamatorias en AR o en LE son artralgias de predominio matutino con rigidez matutina de más de 30 minutos que mejora con la actividad, empeora con el reposo o responde bien en los años. El dolor mecánico no, es un dolor que empeora con la actividad. Los pacientes tienen peor dolor cuando hacen más actividad y mejora con el reposo. Puede ser a predominio matutino en algunas ocasiones, ¿no? Pero casi siempre es más en las tardes y en las noches. Y se puede acompañar de rigidez matutina, sí, pero de corta duración, menos de 30 minutos. Y en la práctica les dura 1 o 2 minutos, corto, ¿ok? Totalmente distinto a un dolor inflamatorio, es un dolor mecánico. Y obviamente es crónico. Y la artrosis puede atacar muchas articulaciones, obviamente la más importante es la rodilla, después las manos, la cadera, columna. ¿Okay? Rodillas, caderas, por lo general, no todos, pero por lo general siempre son pacientes con sobrepeso u obesidad, más que nada si son a nivel de las rodillas, que es la más frecuente. ¿Ok? Entonces, es una manifestación totalmente distinta a las enfermedades que hemos estado viendo. Obviamente comparten algo, el dolor articular. Entonces, uno tiene que, si se dan cuenta, es totalmente distinto. Simplemente con que sepan bien las características de una u otra enfermedad es fácil diagnosticar. ¿Ok? Pero uno tiene que saber, pues, obviamente, cómo es un dolor mecánico, un dolor inflamatorio. Saber en qué tipo de pacientes es más frecuente la artritis reumatoide, con cuál es la osteoartritis.
La epidemiología. La prevalencia de la artrosis varía demasiado, varía bastante de acuerdo a la localización, ¿no? Depende si es rodilla, cadera, manos, y de hecho depende de la edad. Mientras más edad, más prevalencia de artrosis. Lo que sí tienen que saber es que obviamente la prevalencia va a aumentar con la edad. Casi siempre se presenta después de los 45 años. ¿Se puede presentar antes? Por supuesto que sí, pero es raro. Usualmente tienen algún otro factor de riesgo que puede conllevar a un desgaste acelerado del cartílago en los pacientes de menos de 45 años. Pero después es más frecuente y mientras más edad, mucho más frecuente. ¿Ok? Según la OMS, indica de que más del 80%, o perdón, hasta el 80% en pacientes mayores de 65 años, en los países industrializados van a llegar a tener o tienen osteoartritis. ¿Por qué eso es importante en países industrializados? Porque son los países del primer mundo viven la epidemia de la obesidad, del sobrepeso. Nosotros vamos camino a eso. Pues por eso que también, datos que de hecho no son importantes, pero sí quiero que sepan que sí son bastante frecuentes, mucho más frecuentes que la artritis reumatoide. Sabemos que la AR es la EDTC más prevalente de todas, ¿no? Más que el lupus, más que la vasculitis. Pero la osteoartritis es mucho más prevalente que la artritis reumatoide. Principalmente afecta a mujeres, ¿ok? No es, la diferencia no es amplia como las enfermedades difusas del tejido conectivo, sí, pero por lo general está más en mujeres. Lo que sí tienen que saber es esto. La principal articulación que se afecta con la artrosis de lejos es la rodilla. ¿Ok? Rodillas, seguidas de manos, caderas y columna. Ese es el orden. Primero rodillas, después manos, cadera, columna. ¿Ok? Tobillos, hombros, codos, metacarpo, perdón, a nivel de las... cualquier otra articulación que se les ocurra es mucho menos frecuente. ¿Okay? No es tan frecuente. Pero en rodillas es muy frecuente, manos también, caderas como que ya no tanto, y columna también es bastante frecuente. ¿Ok? Esa es la prevalencia. Ahora, es importante saber distinguir entre lo que es una artrosis radiográfica y una artrosis sintomática. ¿Ok? Obviamente, si nosotros les hacemos radiografías a todos los pacientes de más de 65 años, radiografía de rodillas, más del 40% van a tener artrosis radiológica. Eso no significa que tengan una artrosis como diagnóstico. La radiología es una herramienta que nos ayuda en el diagnóstico, pero el diagnóstico de esta enfermedad es clínico. Clínico radiológico, ¿ok? Porque si tiene la clínica compatible, es suficiente para el diagnóstico. Si hay una sospecha, una clínica sugerente más una radiografía, me confirman el diagnóstico. Pero una osteoartritis radiográfica no siempre va a producir dolor. ¿Ok? Eso es importante entender. Entonces, en resumen, la prevalencia de la artrosis sintomática, que de hecho es lo más frecuente, lo más importante, es en manos, más o menos casi el 10% de la población tiene osteoartritis de manos. En rodillas va a depender mucho de la edad. ¿Okay? Más de 60 años, casi hasta el 15% va a tener artrosis sintomática. ¿No? O sea que hay dolor, no radiografía. Porque si yo le tomo radiografías, estas prevalencias aumentan bastante. Y caderas, 10%. ¿Ok? Depende mucho en el hombre o la mujer. La osteoartritis de mano es mucho más frecuente en la mujer. Mucho más frecuente. En cambio, en las rodillas es similar. Prevalencia un poquito más en la mujer, al igual que en caderas, pero casi similar. En cambio, en manos sí, es bastante más frecuente en las mujeres. ¿Okay? Todos esos estudios son estudios que se han hecho para un estudio de cardiología, ¿no? Donde han tomado en cuenta estos datos también sobre dolor, actividad física y todo lo demás. Entonces, de ahí se ha extrapolado estos datos para osteoartritis sintomática, para que tengan una idea nada más de la prevalencia. Esto ya es una artrosis sintomática. La etiología. Más que la etiología, tal vez los factores asociados a la osteoartritis. ¿Por qué y en quiénes se produce una osteoartritis? Uno tiene predisposición genética. Sí, es mucho menos frecuente la asociación de la genética
en la osteoartritis respecto, por ejemplo, a otras EDTC o a las EDTC, porque esta no es una EDTC. La osteoartritis no corresponde a las enfermedades difusas del tejido conectivo. Pero en las EDTC hemos visto que el compromiso genético, los polimorfismos tienen mucha implicancia. Aquí no tanto. Tiene un cachito de influencia la genética, sí, por supuesto. Y es más que nada en la de las manos, en la osteoartritis de manos. ¿Okay? Por eso es frecuente que sí, los pacientes dicen, no, sí, doctor, mi papá, no, mi abuela sí también tenía los deditos así hinchados, chuecos. Eso. En las rodillas y caderas no tanto. La displasia congénita de cadera o displasia del desarrollo de cadera, como se llama actualmente, lo que van a ver en pediatría, es un factor de riesgo genético que aumenta dramáticamente la incidencia de la artrosis u osteoartritis de caderas. ¿Ok? La osteoartritis obviamente tiene mucho que ver también con traumatismos y todo, pero la displasia significa que los pacientes no tienen un adecuado desarrollo de la cabeza femoral y la cabeza femoral usualmente sale de la cadera, del acetábulo, se sale, por eso se llama displasia, o antes se llamaba luxación congénita de cadera. Antes se le llamaba así, luxación congénita de cadera, después ha pasado a llamarse displasia congénita de cadera y ahora se llama displasia del desarrollo de la cadera. ¿Okay? Eso es muy frecuente para la OA de cadera, muy importante. Factores de riesgo adquiridos. El más frecuente y el más importante es la edad. Mientras más edad, más riesgo de osteoartritis. La obesidad, muy importante. Casi siempre los pacientes con OA de rodillas o caderas y algunas de columna son pacientes con sobrepeso, obesidad. ¿Ok? Está por demás decirle los índices de masa corporal y todo lo demás. Entonces es importante controlar estos factores al momento de definir el tratamiento de un paciente con osteoartritis. Condiciones metabólicas más frecuentes en pacientes con hipertensión, dislipidemias, articulaciones mal alineadas, ¿no? Pacientes que por factores de riesgo ergonómicos del trabajo están mucho tiempo parados o tal vez están parados de un solo lado, no se sientan adecuadamente en las sillas, tienen escoliosis, eso produce que uno no pise adecuadamente. Todo eso va a producir una alteración mecánica. Y trauma o lesión articular, muy frecuente. Jóvenes deportistas que tienen trastornos de meniscos, ligamentos a temprana edad, usualmente van a desarrollar osteoartritis de rodillas o caderas. ¿Ok? La suma de todo eso va a producir un daño estructural del cartílago y por ende una alteración en la formación de este cartílago. Así se produce un proceso mecánico de la osteoartritis, desgaste del cartílago, pérdida de la microarquitectura del cartílago. Pero eso también va a producir liberación de citocinas, porque en el cartílago, la membrana sinovial, hay células inflamatorias, hay interleucina 1, se produce interleucina 1, los condrocitos producen interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumorales, activa el complemento, las proteinasas, y se va a producir una formación ósea. Primero una inflamación a nivel de la articulación, por eso el nombre se ha cambiado a osteoartritis, y el hueso, en su intento de querer compensar todo el desgaste del cartílago y todo lo demás, va a producir una remodelación ósea, producción de esclerosis, producción de osteofitos a nivel de las articulaciones. Es lo que se va a ver en las radiografías. ¿Okay? Causas secundarias. Obviamente hay algunas enfermedades que pueden producir osteoartritis. La principal causa de osteoartritis es idiopática, primaria, o sea, edad y peso, desgaste articular. Pero hay enfermedades que pueden producir osteoartritis, o sea, pueden inflamar la articulación y por ende producir un desgaste acelerado del cartílago. Empecemos por las más importantes, la artritis reumatoide, ¿ok? O cualquier otra artropatía inflamatoria. ¿Se acuerdan que yo les dije que la artritis reumatoide puede producir inflamación, hasta que la inflamación puede ser muy recurrente, muy repetitivo, muy fuerte, que desgaste y destruye el cartílago? Entonces, la articulación se destruye, el cartílago se desgasta y los pacientes tienen artrosis. Una artrosis severa, ya no hay cartílago, se choca el hueso con hueso. ¿Okay? Por eso es importante controlar bien la artritis reumatoide. La gota también puede producir. Los pacientes con artritis séptica, a la larga pueden desarrollar también osteoartritis. ¿Okay? O sea, artrosis. Los traumatismos, ya, cualquier traumatismo en la rodilla, cadera, a la larga va a producir una osteoartritis.
Los compromisos mecánicos, factores locales, ya les indiqué, ¿no? La luxación congénita de cadera, displasia de desarrollo de cadera, enfermedades de Calvé-Pertes, enfermedades congénitas o adquiridas que van a producir deformidad o de mala alineación de las articulaciones, van a producir osteoartritis. Una causa importante es la necrosis avascular de la cabeza femoral, por ejemplo, ¿okay? Que puede ser secundario a traumatismo, puede ser secundario a síndrome antifosfolipídico, lupus eritematoso sistémico, muchas otras enfermedades, y esa necrosis avascular de la cabeza femoral puede producir también osteoartritis. ¿Okay? Otro que es frecuente, los síndromes de hipermovilidad, los famosos pacientes hiperlaxos, ¿no? Que tienen las articulaciones muy móviles, porque hay laxitud de sus ligamentos, tienen mayor riesgo de tener artrosis prematura. Al igual que todas las enfermedades, el síndrome de Ehlers-Danlos, que se caracteriza, tiene varios subtipos, principalmente se caracteriza por hiperlaxitud, pero también hay otros compromisos sistémicos, también son causas frecuentes de osteoartritis. Lo otro es la artritis por cristales, bueno, esto ya hablamos, ¿no? Puede ser tanto de gota como pseudogota. Otras enfermedades importantes, la enfermedad de Wilson, el hiperparatiroidismo y la hemocromatosis como la ocronosis, son enfermedades metabólicas, pueden llegar a producir una osteoartritis secundaria y es mucho menos frecuente, pero es causa importante de osteoartritis atípicas, principalmente en las manos, ¿no? Que muchas veces se confunde como artritis psoriásica, como una artritis reumatoide. ¿Ok? Entonces son causas secundarias de osteoartritis. ¿Qué es lo que se produce? Solo en resumen, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa en un cartílago cuando los pacientes tienen osteoartritis? Todo inicia, obviamente, en el cartílago. Cartílago. El cartílago está formado por condrocitos. El cartílago es como un colchón que va a disminuir la presión ejercida en las articulaciones. Imaginen, esta es una rodilla, el paciente salta, corre. Esto es como un amortiguador, como un colchón. ¿Ok? Pero cuando va a haber factores genéticos y factores adquiridos, edad, peso, traumatismos, ese cartílago va a producir un daño en su microarquitectura. Se va a producir como pequeñas grietas o pequeños surcos a nivel intracartílago, dentro del cartílago. Y desde ahí ya va a haber una anomalía en la síntesis y la degradación de las proteínas de los condrocitos. Desde ahí empieza ya la osteoartritis. Significa que un paciente puede incluso no tener una evidencia macroscópica del compromiso del cartílago y ya puede tener osteoartritis. ¿Sí? Porque eso inicia, para que ya se desgaste el cartílago, pasa bastante tiempo antes de que ya hay un compromiso microscópico a nivel del cartílago. ¿Okay? Y esas grietas intracelulares finalmente van a producir que haya una ulceración a nivel del cartílago. Y obviamente el cartílago se va a desgastar. Eso ya va a ser un desgaste del cartílago. Lo que va a producir que haya una reducción del espacio articular. ¿Okay? Hueso, cartílago, membrana sinovial. Ya no hay cartílago y el espacio se va reduciendo. ¿Okay? Y además, sabemos que en toda articulación hay líquido sinovial. Ese líquido sinovial puede entrar por las úlceras del cartílago y formar quistes óseos, quistes en el hueso. O algunas veces puede haber una pérdida de la microarquitectura a nivel del hueso, lo que también va a formar un quiste óseo. Además, como el cartílago se está desgastando, va a haber una pérdida en las microtrabéculas de los huesos subcondrales y esto en su intento de querer remodelar, o sea, va a reaccionar frente a ese trauma y se va a esclerosar. Va a formar un hueso más compacto. Esa va a ser la esclerosis subcondral. Y además va a intentar producir más hueso, produciendo lo que se llaman los osteofitos o los picos. ¿Ok? Que es lo que ya hemos visto en las radiografías. Y todo eso produce inflamación a nivel de una articulación. Y muchos pacientes incluso pueden tener aumento del líquido sinovial. No solo desgaste, sino se les inflama la articulación. Y se les produce una monoartritis o algo.
Y eso va a producir más desgaste articular y se va a volver un círculo vicioso. Así es como se produce la osteoartritis. ¿Ok? Ahora, lo más importante, las manifestaciones clínicas de la osteoartritis. Obviamente va a depender mucho de las articulaciones que están comprometidas. Entonces ya tienen que ir interiorizando. Hablo de osteoartritis, automáticamente debo pensar en rodillas, manos, caderas, columna. El resto de articulaciones es mucho más raro y mucho menos frecuente. ¿Ok? Entonces, hay manifestaciones que van a compartir todas las osteoartritis. Los síntomas principales. Lo primero, obviamente, el dolor articular. Ya les dije, es un dolor articular mecánico. ¿Ok? Mecánico. 2, rigidez. Y 3, restricción locomotora. ¿Okay? Muchos de los pacientes con osteoartritis, por ejemplo, rodillas, tienen dificultad para caminar, subir escaleras. Ya no hacen sus actividades de manera normal o habitual. Entonces, son 3 cosas que se tomen en cuenta. El dolor articular, la rigidez y la restricción locomotora. ¿Ok? Esos son los síntomas principales en una osteoartritis. Y obviamente, cada uno va a depender de la articulación comprometida. Por ejemplo, la osteoartritis de manos. La osteoartritis de manos se caracteriza porque hay dolor crónico en las articulaciones de las manos. Es un dolor mecánico. No es inflamatorio, es un dolor mecánico. Y casi siempre afecta a las interfalángicas distales. Interfalángicas distales. A diferencia de la artritis reumatoide, que casi nunca afectaba esta, en la osteoartritis sí. ¿Okay? La osteoartritis sí afecta a las distales. A la osteoartritis comúnmente lo conocemos como OA. Sabemos que osteoartritis, ya les vuelvo a recalcar, nos referimos a la artrosis. ¿Okay? La OA, lo que se llamaba antes artrosis de manos, ahora se llama osteoartritis de manos, o lo conocemos comúnmente como OA de manos. Entonces, la OA de manos casi siempre afecta a las interfalángicas distales, también las proximales. ¿Ok? Pero es raro que afecte la metacarpofalángica o la articulación del carpo. Entonces, ¿qué es lo que el paciente va a tener? Dolor crónico. ¿Ok? Algunas veces pueden tener estos nódulos que tienen nombres característicos. Los nódulos a nivel de las interfalángicas proximales se llaman nódulos de Bouchard. Y los de las interfalángicas distales se llaman nódulos de Heberle. ¿Ok? Entonces, para que nunca se olviden, los nódulos que son en las osteoartritis de manos, las proximales, Bouchard, y las distales son las de Heberle. Para que nunca se olviden, como el abecedario, de proximal a distal, ¿qué está antes? ¿La B o la H? La B, Bouchard, y después la H, Heberle. ¿Ok? Ahora, hay una artrosis importante a nivel de las manos. Es la osteoartritis de la trapecio metacarpiana o primera articulación carpo-metacarpiana, o sea, en la base del dedo pulgar. La artrosis de esta articulación es frecuente y tiene un nombre característico, se llama risartrosis. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tiene un paciente con osteoartritis de mano? ¿Cómo se resume la artralgia mecánica? Los pacientes dicen esto: doctor, tengo dolor de las manos. ¿Desde cuándo? Ya, doctor, ya me duele 2, 3 años, o tal 5, 6 meses, ¿ya? ¿A qué hora del día le duele más? A veces en las mañanas amanezco con dolor, sí. ¿Y las manos amanecen duros? Sí, doctor. ¿Y cuánto tiempo dura la rigidez? 2, 3 minutos. Me froto las manos y se me pasa. Una rigidez rápida, pasajera. Y cuando usted hace actividades, le duele, sí, doctor, cuando hago cosas en la casa, en la tarde me duele mucho las manos. Y me duele más con el frío, me duele más en el invierno. Lavo platos y me duelen las manos. Esa es una historia típica de una osteoartritis de manos. ¿Ok? No todos van a tener nódulo de Heber, no Bouchard. Es más que nada clínico por las características del dolor. ¿Qué articulaciones le duelen? Esa es una osteoartritis de manos. Rigidez pasajera. Teóricamente menos de 30 minutos. Y en la práctica la rigidez máximo 3, 4 minutos. Me dicen, doctor, me froto las manos y se me pasa la rigidez.
Distinta a una artritis reumatoide, ¿no es cierto? Nada que se frota en la mano. No, doctor, sí, te manejo con las manos rígidas, me dura 1 o 2 horas. Totalmente distinto. Rodillas. La rodilla tiene mucho que ver con el peso, con la actividad física. ¿Ok? Entonces, es importante entender eso. ¿Qué es lo que el paciente tiene? El paciente tiene dolor en la rodilla, dolor crónico en la rodilla. Obviamente puede ser más en las mañanas, pero casi siempre el dolor es más fuerte cuando los pacientes hacen actividad. Dicen, doctor, me duelen las rodillas, cuando camino me duele más. Algunas veces no me dejan ni caminar, camino un poco y ya tengo que descansar porque me duele mucho. Me duele la rodilla. ¿Desde cuándo? Casi siempre es crónico, casi siempre es bilateral, usualmente uno de ellos puede doler más. ¿Okay? Ese es un dolor mecánico. Y tienen la rigidez tiene una característica peculiar, es una rigidez post-reposo. ¿Qué dicen? Sí, doctor, me siento un rato, me siento 10, 15 minutos y no me puedo levantar. Tengo las rodillas duras, como un carro viejo, y tengo que frotarme y ya recién caliento 30 segundos, un minuto, y recién puedo mover las piernas y levantarme. Rigidez post-reposo. ¿Ok? Es importante. Otro, la crepitación. Se examina al paciente la rodilla y tienen crepitación, es como un arroz que suena. Tra, tra. Incluso los mismos pacientes pueden decir, doctor, me suenan las rodillas. También importante. No sinónimo de osteoartritis, pero sí una manifestación importante en las artritis. ¿Ok? Y a diferencia de la osteoartritis de mano, la osteoartritis de rodillas o la OA de rodillas, lo que puede producir es un problema puede producir limitación funcional. Los pacientes dicen, no, doctor, ya no hago mis actividades como antes, ya no puedo caminar, no cargo peso, y muchas veces tienen dolor en los muslos, dolor en las piernas, porque es un dolor referido. ¿Ok? Y hay hipotrofia, tienen debilidad en las piernas. Dicen, doctor, sí, ya no tengo mucha fuerza, tengo las piernas débiles, porque el dolor produce dos cosas. Produce compromiso a nivel del sistema somatosensorial en la articulación y en los músculos contiguos, y aparte produce inactividad, lo que también produce que haya disminución o debilidad muscular. Entonces, un problema local se generaliza, produciendo dolor, limitación funcional, y obviamente disminución de la calidad de vida de los pacientes. Las caderas. Es ya menos frecuente una osteoartritis de cadera. Obviamente hay dolor a nivel de la cadera, coxalgia, pero hay muchas otras causas de coxalgia, bastantes, incluso extraarticular es la causa más frecuente. Pero ya yendo a los pacientes que tienen OA de caderas, compromiso a nivel del cartílago, casi siempre van a tener algún otro factor que desencadene esto, tal vez necrosis vascular de cabeza femoral, displasia del desarrollo de cadera, traumatismo, algo, fracturas, lo que sea. Entonces el hueso prácticamente choca, se junta, no hay cartílago, ya no hay espacio, y va a haber dolor limitante, ¿ok? Pero este dolor puede ser irradiado, se puede irradiar a la zona del glúteo, a la zona del muslo, pero lo que es característico y lo que es más frecuente es que el dolor se irradie a la zona inguinal. Entonces, un paciente con dolor en la cadera es más probable que sea una bursitis de región trocantérica, una tendinitis del glúteo. Pero si es un dolor que se irradia a la región inguinal, son dolores, doctor, me duele la cadera hace 5 meses y siento que se me va hacia la zona inguinal, es muy probable de que se trate de una osteoartritis de cadera. ¿Ok? Muchas veces esto puede producir problemas para andar, producir limitación cojera. ¿Okay? No es la principal causa de dolor de cadera la osteoartritis, pero sí es importante tenerlo en cuenta. La columna vertebral, igual, se puede afectar a nivel de la columna lumbar, que es la más frecuente, cervical, dorsal, no tanto. Entonces, como he hablado un poco, se tocó un poco en la exposición, el compromiso de las articulaciones a nivel de la columna, o sea, de las vértebras, va a tener otros efectos u otras repercusiones. Uno, compromete los discos, puede producir hernias lumbares, puede producir radiculopatías. Entonces el dolor casi siempre va a ser mixto, va a ser mecánico. Obviamente el dolor es mecánico, distinto de una lumbalgia inflamatoria de espondiloartritis, es una lumbalgia que es más cuando hacen actividades, que les mejora con el reposo, no se acompaña de rigidez matutina, es una lumbalgia inflamatoria, perdón, mecánica.
¿Ok? Entonces los pacientes siempre van a tener dolor crónico, les duele la espalda, le tomas una radiografía, tienen pico de dolor, osteofitos, lo que sea. Y muchas veces se va a acompañar de otros signos, como radiculopatías, adormecimiento en la pierna, y cuando es en la columna cervical, adormecimiento en manos. ¿Ok? Porque la alteración estructural de los cartílagos en los platillos vertebrales va a producir que haya compromiso aparte de la médula, incluso puede haber estenosis espinal, compromiso de los canales raquídeos y muchas otras alteraciones. ¿Ok? En la columna vertebral es lo que se forman los famosos picos del oro o los osteofitos, que algunas veces se pueden confundir con los entesofitos que se ven en la espondilitis anquilosante, pero los entesofitos son más verticales, los osteofitos son más horizontales, los famosos picos del oro. Esto de por sí va a producir dolor. Segundo, va a producir contractura muscular y eso produce dolor. Tercero, va a producir compromisos a nivel de los discos intervertebrales, produciendo discopatías. Cuarto, puede dar artrosis facetaria, produciendo la salida o alteración a la salida por los agujeros de conjunción de los nervios raquídeos y produciendo radiculopatías. ¿Ok? Entonces es un manejo mucho más complejo, un diagnóstico más complejo. Osteoartritis de la columna. ¿Ok? Entonces, la osteoartritis es un diagnóstico clínico radiológico. Depende mucho de la clínica. Depende mucho de la clínica. Y incluso importa más la clínica que la radiología. ¿Ok? Pero aún así, todo lo que ya les comenté es la forma en la que yo debo enfocar a un paciente con osteoartritis para llegar a su diagnóstico. Pero aún así, todo eso está escrito también. ¿Ok? Está escrito. Por ejemplo, los criterios del Colegio Americano de Reumatología, tenemos criterios para la osteoartritis de mano, tenemos criterios clínicos para las rodillas y criterios clínicos y radiográficos para las rodillas y para la cadera también criterios clínicos y radiográficos. ¿Ok? Se resume en esto, en dolor, rigidez, limitación. Y en las rodillas se agrega la crepitación. ¿Okay? Se dan cuenta que depende mucho la edad, ¿no? La edad más de 38 años, mayor o igual a 40 años. De hecho, es mucho más frecuente que sea más de 40 años. En pacientes jóvenes, si tienen dolor de mano, primero pienso, ¿no? Artritis reumatoide, artritis psoriásica. Si aún así descarto, también puede ser nuestra artritis. ¿Ok? Entonces tiene que tener dolor de manos. Puede haber prominencia de los tejidos, a lo que se llaman nódulos de Bouchard, nódulos de Heberden. En la rodilla, aparte del dolor crónico, hay rigidez, pero una rigidez de menos de 30 minutos. Crepitación, cuando yo examino, la crepitación es importante. No todos lo tienen, pero si lo tienen es un punto a favor. Prominencia ósea. Muchos pacientes con osteoartritis de rodillas tienen las rodillas engrosadas, gruesas, ¿no? Porque el hueso se engruesa. En su intento de poder defenderse del desgaste del cartílago, se empieza a hacer más grueso. Y además, algunos en las rodillas van a tener un genubaro, la deformidad, genubaro, ¿no? Genuvalgo, los pies saliendo hacia afuera, genubaro arqueados, como los futbolistas. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Y si ya quiero tomar en cuenta las radiografías, debo tener en cuenta osteofitos, ¿no? Los osteofitos, y muchas veces si tiene líquido sinovial mecánico. ¿Ok? Lo mismo que las caderas. O sea, el diagnóstico va a ser más clínico. Dolor, rigidez, limitación, lo que ya les indiqué, y eso se le suma la radiografía. Si quieren poner puntajes así exactos, esta es una forma como se hace, pero esto se usa más para estudios clínicos. Laboratorio. ¿Cuándo se tiene que hacer el examen de laboratorio? Solo si es que hay algún diagnóstico diferencial, hay algo que no cuadra. ¿Ok? Y para iniciar el tratamiento. En general, los estudios de los pacientes con osteoartritis tienen que ser negativos. ¿Ok? BCG, PCR negativo, todo negativo, factor reumatoide negativo, nada negativo, hemograma normal, nada de anemia, nada. Todo normal porque es un proceso localizado, mecánico. Ahí tiene que haber dolor y limitación, radiografía nada más. Pero todos los estudios secundarios tienen que ser negativos. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si tengo un paciente con OA de mano, si tiene una PCR en 3 miligramos por decilitro, BCG en 50? Obviamente algo está pasando, ¿no? Debo descartar una causa inflamatoria, no será una artritis psoriásica u otra cosa. Paciente con osteoartritis de una osteoartritis tiene que estar todo normal.
Ahora, en caso de la rodilla, les dije que la osteoartritis puede llegar a producir inflamación de la rodilla y por ende puede producir artritis o sinovitis. O sea, esa inflamación de ese cartílago va a hacer de que la rodilla se hinche. Y es típico que los pacientes mayores, pacientes mujeres de 60, 65 años, dicen, doctor, hace 3 semanas empezó a tener dolor en la rodilla derecha y me duele y me duele mucho. Y le pregunto, ¿y desde cuándo tienes dolor? Ah, doctor, hace 5 años yo tengo dolor. Me duelen las 2 rodillas, me duele más cuando camino, tengo crepitación. Y cuando me siento y me levanto, siento rígidas las rodillas. Pero hace 3 semanas me empezó a doler más fuerte. Las exámenes efectivamente tienen crepitación, ¿sí? Hay dolor, hay engrosamiento, es una artrosis de rodillas, pero la rodilla derecha tiene líquido, tiene signo de oleada positivo. O sea, hay una artritis aguda, una monoartritis aguda de rodilla derecha. ¿Ok? Pero no hay tanto líquido, no es como una artritis reumatoide, una espondiloartritis, una artritis séptica, donde el líquido está aumentado, hay un derrame extenso. No, hay un líquido escaso, que solo se ve encima de la oleada, pero sí está hinchado, hay líquido. Tú le sacas el líquido y es un líquido claro, el líquido sinovial claro, más o menos 20 cc, y tú lo mandas a estudiar y el líquido sinovial es obviamente de tipo 2, mecánico. Sabemos que el líquido mecánico va de 200 a 2000 células, o como dije aquí, ¿no? 2000 a 5000 células. Pero ese es el líquido mecánico. ¿Ok? Celularidad más monocitos, menos polimorfos nucleares, recuento celular, menos de 5000 o menos de 2000, según la mnemotecnia que usen. O sea, ese es un líquido de la osteoartritis. Tú le sacas el líquido, lo infiltras y ahí se acaba. El paciente no hay dolor, mejora. ¿Ok? Entonces, la osteoartritis en la rodilla principalmente puede producir también derrame articular. Entonces es importante. Eso se manda a estudiar, sí, se puede sacar, infiltrar y mandar a estudiar. Y más que nada es un líquido mecánico. ¿Ok? Ahora, los estudios de imagen, esto ya lo hemos visto, solo para repasar y tratar de algunas cosas. El índice más importante es el de Kellgren y Lawrence. ¿Ok? Cuando yo veo una radiografía de rodilla, yo veo este espacio negro oscuro, que es un espacio radiolúcido, así se llama. Eso indirectamente me dice que es el cartílago. En la práctica es el cartílago para mí, porque también hay meniscos y todo. Se ve así porque es principalmente agua. ¿Ok? Entonces ese cartílago se desgasta y, por ejemplo, en esta articulación ya no hay cartílago. A eso se llama pinzamiento. Porque ese pinzamiento me dice que el cartílago está desgastado, está chocando el hueso con hueso. Y dependiendo del grado va a ser Kellgren y Lawrence 1, 2, 3 o 4. ¿Ok? Se dice a partir del 2 se considera para que sea una osteoartritis radiográfica. Segundo, en la radiografía de las rodillas siempre tienen que ser pacientes parados. No sirve si le toman echado, tienen que ser parados. Usualmente anteroposterior es suficiente, pero también se puede tomar de perfil para ver la articulación fémoro-patelar. ¿Ok? Porque lo que es más frecuente es la femorotibial, la que vemos en el anteroposterior, en aquí. Pero también la lateral me sirve para ver hasta aquí hay osteofitos, que son los cachos, y disminución del espacio articular. ¿Okay? Es importante el pinzamiento, ya les dije, esto se llama pinzamiento. El espacio articular normal, aquí está ya disminuido. Además, este hueso, ven que está blanco, significa que está más calcificado, está más duro. Esa es una esclerosis subcondral. ¿Ok? ¿Por qué es importante? Bueno, aquí dice esclerosis subcondral, pinzamiento, características típicas. Además hay osteofitos que no están señalados, pero sí tiene picos, cachos, osteofitos. Características radiológicas importantes de la osteoartritis. ¿Por qué es importante este pinzamiento simétrico y asimétrico? Y lo voy a preguntar después también. Porque esto me puede ayudar a diferenciar si es una osteoartritis primaria o secundaria. Por ejemplo, esto es típico de una osteoartritis primaria de rodillas. Casi siempre el pinzamiento es asimétrico y medial. Casi siempre se compromete la parte medial. ¿Cómo sé que es medial? La tibia, peroné, ¿no es cierto? Medial. La tibia, más tibio, hacia adentro, tibial. Ahora, casi siempre es lo más típico de una osteoartritis de rodillas. En cambio, una osteoartritis secundaria, por ejemplo, una artritis reumatoide o artritis psoriásica, se pinza igual aquí y también aquí.
es un pinzamiento simétrico. Entonces, cuando el pinzamiento es simétrico, debo pensar en que es secundario a otra enfermedad. Y cuando es asimétrico, es primario, por lo general. ¿Okay? Lo mismo se puede ver en la rodilla, ¿no? Espacio articular normal, y aquí prácticamente ese espacio articular ya está reducido. Hay unos osteofitos, prominencias óseas. Algunas veces puede haber quistes óseos también en la cabeza femoral. Lo mismo pasa en las manos interfalángicas proximales y distales. Esto de aquí, les dije, se llama risartrosis, tiene su nombre propio, aquí desgastado el cartílago, risartrosis. Lo mismo, pinzamiento asimétrico, interfalángicas distales, esclerosis y la esclerosis subcondral. ¿Ok? Listo, entonces eso igual ya lo han complementado en la lectura. Lo otro, el manejo de la osteoartritis. Esto también es importante porque lo van a ver, es importante que lo sepan. Depende de la severidad. Lo que tienen que entender en la osteoartritis y hacerles entender a los pacientes es que el objetivo del tratamiento es reducir el dolor o disminuir el dolor. El tratamiento se enfoca en el dolor, porque lo que uno escucha en los medios de comunicación, lo que uno escucha de la comadre, del vecino, que tal medicamento para regenerar el cartílago, que para esto, que para aquello. Lamentablemente hoy en día en el mundo no existe tratamiento que regenere el cartílago. ¿Ok? Hay muchos ensayos clínicos de tratamientos biológicos que están enfocados en el manejo del dolor, pero también están tratando de ver si hay alguna forma de hacer que se pueda sintetizar nuevo cartílago, pero hasta hoy en día no hay nada. ¿Okay? Entonces, todo eso es mentira, un engaño, que el cartílago de tiburón, que el colágeno hidrolizado, que el plasma rico en plaquetas, todo, nada. Algunos de esos funcionan, sí, pero para controlar el dolor. Entonces eso tiene que entender un paciente. El tratamiento consiste en el manejo del dolor. ¿Ok? Y para eso, uno, es importante los ejercicios. ¿Ok? Ejercicio y terapia física. Por ejemplo, si un paciente tiene artrosis de rodillas, OA de rodillas, o sea, osteoartritis de rodillas, y es obeso, tiene sobrepeso, un pilar fundamental para el tratamiento del dolor tiene que ser mejorar su peso. ¿Okay? Por cada 5 kilos de sobrepeso que un paciente baja, el dolor mejora. Eso es importante hacerle entender. Segundo, es importante que empiece a hacer actividad física. Muchas veces esa actividad puede producir dolor, entonces la actividad tiene que ser progresiva y de poco a poco. Y muchos de esos pacientes y un pilar fundamental en el tratamiento es la terapia física, medicina física y rehabilitación. Más que nada para rodillas y también en manos, cadera y columna. En columna mucho más. ¿Ok? Es un pilar fundamental. Hacerle entender al paciente sobre su enfermedad, decirle que baje de peso y todo lo demás, que haga actividad física. Otro pilar fundamental, la terapia física. Y lo otro son los medicamentos que usamos. ¿Okay? Todos los medicamentos inician siempre con tratamiento tópico. ¿Okay? AINES tópicos y luego con analgésicos como paracetamol, tramadol, y luego uno puede ir pasando a tratamientos como los AINES y otros medicamentos opioides, ¿no? Con tramadol, y también usar duloxetina, pregabalina, gabapentina, que ya son tratamientos que tienen más que nada que ver con el control del dolor por los mecanismos a nivel de los neurotransmisores. ¿Okay? Y ya después, si ya no mejora ni con tratamiento tópico, nada, ya el paciente tiene que ser tratamiento. Bueno, todavía se puede infiltrar. Esto de la infiltración todavía es un peldaño más en el tratamiento. Por ejemplo, si tengo un paciente con osteoartritis de rodilla, ¿qué le digo? Ya tiene que bajar de peso, haga su actividad, le voy a iniciar tratamiento tópico y AINES condicional a dolor, o si no, paracetamol o tramadol de manera crónica. Y haga terapia física. La mayoría mejora ahí. Si no mejora, puede iniciar AINES, ¿no? Tal vez ibuprofeno, naproxeno, celecoxib de manera crónica, o tal vez agregar duloxetina, pregabalina. Si ya no mejora, puedo desde ya, entonces le voy a infiltrar la rodilla, ponerle glucocorticoides en la rodilla, infiltración, y muchos mejoran con eso. Esta infiltración en algunos pacientes se puede dar desde mucho más antes. Va a depender mucho de sus comorbilidades. Si es un paciente hipertenso, diabético, mal controlado, no puede usar AINES. Entonces, en esos casos podemos infiltrar antes.
¿Ok? Pero si ya nada de eso mejora, la mayoría mejora aquí, pero si ya no mejorara, están las prótesis. Rodilla, prótesis de cadera. Eso es el último peldaño en el escalón del tratamiento de la osteoartritis. ¿Ok? Actualmente hay indicaciones para prótesis de cadera, pero no hay una guía que nos diga. Se está haciendo el Colegio Americano de Reumatología, junto con el Colegio de Traumatología Americano, están haciendo una guía de práctica clínica que creo que va a salir en el año 2023 para que nos digan exactamente a quiénes manda prótesis. Obviamente nosotros ya sabemos en qué caso, ¿no? Pacientes que no responden bien al tratamiento, que tienen grado 3 o más de osteoartritis de rodilla o cadera, van para prótesis. ¿Ok? Entonces, en eso consiste el tratamiento. En sí, difícil no es. Lo que es importante es un arte, ¿no? ¿Por qué? Va a depender mucho del tipo de paciente, de la comorbilidad, de la edad, si tiene o no gastritis, si tiene hipertensión, si tiene diabetes, si tiene alergia a los AINES, no tiene alergia, si le responde bien el tratamiento. Entonces va a depender mucho del dolor. Lo que tienen que entender es aquí, vuestro objetivo es dolor y todo va a depender de eso. El tratamiento, si yo le subo, le bajo, le aumento, le cambio, le quito, le infiltro, terapia física, depende del dolor. Para eso debo saber bien el mecanismo de acción, los efectos adversos, secundarios de todos los medicamentos que yo voy a usar en la osteoartritis. Y saber muy bien la función de la terapia física, ¿okay? El rol de la terapia física y de todo lo demás que también son un pilar muy importante. En eso consiste el manejo de una osteoartritis. Ahora, si quieren pueden revisarlo y sí se lo sugiero. En el 2019 el Colegio Americano de Reumatología dio las indicaciones, es una guía de práctica clínica para el manejo de osteoartritis de manos, caderas y rodillas, ¿no? Se resume en esto. Medidas no farmacológicas. Todos los pacientes el ejercicio está recomendado, en todos. ¿Ok? La pérdida de peso está recomendado en pacientes con osteoartritis de cadera y de rodillas. ¿Ok? Porque no tiene nada que ver el peso con las manos. Ahora, programas de ejercicio como terapia física y todo lo demás, igual en todos. Tai Chi, un ejercicio que se debería recomendar a todos los pacientes con osteoartritis de cadera y de rodillas. ¿Ok? Y todo lo demás, también yoga, también puede ayudar, terapia cognitiva también, ¿no? Ahora, el kinesiotaping, que es una modalidad distinta de terapia física, ayuda a los pacientes también con osteoartritis de mano principalmente, ¿no? O sea, una risartrosis. ¿Han visto esas cintas que usan las voleibolistas? Las cintas rojas, azules. Es un tratamiento muy usado en medicina física y rehabilitación, se llama kinesiotaping. Igual lo van a ver cuando ustedes hagan el curso. También se puede usar en los pacientes con risartrosis. ¿Ok? Respecto al otro tipo de tratamientos, no está muy recomendado. Todo lo que es verde, claro, verde oscuro, o sea, verde, es una recomendación fuerte. El verde clarito es una recomendación condicional. ¿Okay? Por ejemplo, la parafina tiene una recomendación condicional para osteoartritis de manos, ¿no? Le ponen como una parafina en las manos y a los pacientes les mejora el dolor. La acupuntura también. Lo rojo es que no tiene una recomendación y rojo total claro de que está contraindicado que no debería. ¿Ok? Entonces aquí ejercicio, terapia física, tai chi son actividades que un paciente tiene que realizar y es lo que es importante, bajar de peso. Eso se le tiene que indicar al paciente. Y respecto al tratamiento farmacológico, lo primero que se debe usar siempre es antiinflamatorios tópicos. Obviamente en la cadera no funciona. ¿Ok? Después, los antiinflamatorios no esteroideos, o sea, AINES orales para los tres, ya sea de rodilla, cadera o manos. ¿Ok? El paracetamol antes incluso era el tratamiento de elección en la osteoartritis de mano. En la práctica sigue siendo el tratamiento de elección de primera línea. ¿Por qué? Por su perfil de seguridad. ¿Ok? Y la clásica, doctor, ¿solo paracetamol? Sí, porque es el tratamiento más importante, porque muchos pacientes están controlados tomando paracetamol. Y como el paracetamol es un tratamiento que tiene un buen perfil de seguridad, es el preferido. Ya si no mejora, le podemos dar AINES.
Pero el problema con los AINES a largo plazo es que tienen muchos efectos secundarios, problemas cardiovasculares, problemas a nivel riñón, producen úlcera péptica, pueden producir hemorragias digestivas. Entonces se tiene que evitar, pero hoy en día la guía de práctica clínica dice que es el tratamiento de elección de primera línea. ¿Ok? Entonces, si yo quiero infiltrar corticoides, por supuesto también sirve, más que nada si es rodilla o cadera. La inyección o la infiltración con guía ecográfica solo se recomienda para la cadera. ¿Ok? En conclusión, tratamiento tópico, AINES orales y también paracetamol o infiltración son de primera línea. ¿Se puede usar duloxetina, tramadol, paracetamol? Sí, por supuesto que sí. Ahora, respecto al uso de otros medicamentos como, por ejemplo, AINES o opioides que no son el tramadol, como morfina, todo ello, no se debería usar en pacientes con artritis. Colchicina, vitamina D, muchas otras cosas que dicen que se pueden usar, no se recomienda. Peor, sí, la glucosamina. O sea, hay muchos preparados que se usan en la osteoartritis, que no tienen evidencia científica. Es más, la guía recomienda no usar. Lo único que se podría tal vez usar es la condroitin sulfato, pero solo en la osteoartritis de mano. Nada más. Entonces, y esto en la práctica clínica se ve bastante. Hay muchos preparados de glucosamina, condroitina, los pacientes piden, solicitan, pero en la práctica clínica no tienen ninguna evidencia científica. Al igual que el plasma rico en plaquetas, células madre y tantas cosas que uno puede usar para la osteoartritis, que rojo significa que no hay evidencia científica o la evidencia científica es nula para su uso. ¿Ok? Entonces, en eso se resume el tratamiento de la osteoartritis. Algo importante que tal vez no tiene mucha evidencia científica son los cisadoas. Los cisadoas, principalmente insaponificables de aceite de palta y soya, sí tienen eficacia en el tratamiento principalmente de las osteoartritis de manos, también en rodillas y columna. ¿Ok? Entonces, esos no son suplementos que pueden llegar a mejorar el dolor y la rigidez. ¿Ok? No están en las guías de práctica clínica, pero sí se pueden usar. Pero lo que sí ya está escrito y que no se debería usar son la glucosamina, también con sulfato, la hidroxicloroquina, metotrexate. Antes se usaba hidroxicloroquina para la osteoartritis erosiva, pero no hay evidencia científica al momento que avale su uso. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tienen que ver respecto al manejo de la osteoartritis o comúnmente llamada artrosis. Chicos, a ver, antes de que me hagan sus preguntas respecto a la osteoartritis, grupo panel, ¿quiénes están en el grupo panel? Doctor Laurel, también del Castillo, y mi compañero Renzo Supo y también Wilmot. Ok. Laurel. Milagros. Sí, doctor. 2 preguntas al grupo expositor. Está bien. ¿Cuál es la principal limitación de la ecografía? Ok, ¿Yo puedo chicos, responder, el doctor? grupo expositor. Sí, principal limitación que va a tener lo que es la ecografía va a ser que en lo que es el hueso, la corteza ósea no va a ser posible lo que es una evaluación correcta, ¿no? Ya que no va a poder atravesarlo, ¿no? Entonces, eso nos va a impedir, digamos, en la columna una evaluación de lo que podría ser una lesión a nivel medular, ¿no? Ya, ¿qué opinas, Milagros? Doctor, complementando lo que me dijo mi compañero, también leí que en sí una limitación importante de la ecografía va a ser que imposibilita en sí, bueno, porque bueno, en sí va a haber una imposibilidad de los ultrasonidos para poder atravesar el hueso. Y aparte de esta también genera en sí una alta dependencia del operador y de baja reproducibilidad. Y también lo importante que encontré fue que eh, una de las importantes limitaciones va a ser la incapacidad para detectar y categorizar microcalcificaciones y también lesiones menores de 5 milímetros.
Ok, exacto. Y lo otro es que la ecografía es operador dependiente. Siempre es operador dependiente, ¿no? Depende mucho de quién lo hace. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, segunda pregunta. No, otra. Segunda pregunta, Milagros. ¿Cuál es la importancia de encontrar el signo de cera de vela invertida para hallar el diagnóstico? ¿Cuál es la importancia Del signo de de...? cera de vela invertida. Ah, ya, ok. De lo que es el signo de vela invertida, eso se encontraba en lo que es la hiperistosis esquelética idiopática. Eh, y la importancia sería, ¿no? Ya que esto es importante ya que nos habla de una osteofitosis que es grande y va a ser difusa, ¿no? Y donde va a haber una calcificación de lo que es todo eso, ¿no? De los ligamentos y de las entesis. Pero eso a nivel de la vértebra, ¿no? Ok. ¿Qué opinas, Milagros? Sí, doctor, que va a ser muy importante para, para enfocarnos más que todo en esta patología que va a ser un tanto difusa. Ok. Milagros, ¿qué es lo que se ve usualmente en una resonancia magnética en los pacientes con osteoartritis de rodillas? ¿O cuál es la ventaja? ¿O se usa, no se usa? ¿En qué caso sí? ¿O para qué se podría usar? Doctor, en la resonancia magnética, Sí, resonancia magnética. Chicos del grupo expositor, Claudio. Uh, ya, doctor. En lo que es la resonancia magnética, nos dicen de que es muy bueno para lo que es el cartílago articular y el hueso subcondral. Pero cuando nosotros hablamos de osteofitos y el mismo hueso, hay la tomografía y la radiografía, incluso la ecografía son mejores, ¿no? Pero también nos recomienda, ¿no? O sea, que el nivel de la columna y de la rodilla, la resonancia magnética va a ser más preciso para lesiones intraarticulares, ¿no? Ya. Robinson. Sí, doctor, sí se usa la resonancia, sobre todo como mencionó Claudio, que nos permite ver lo que serían las partes blandas. Además también, como si en caso de una osteoartritis puede presentar una inflamación localizada, pero también puede comprometer el músculo, también en la resonancia lo puede estar manifestándose. Aparte también con medios de contraste, eso también permite ver lo que sería el cambio, pero no es la primera línea de indicación. La resonancia sobre todo es cuando no se ve algo indicativo en la radiología, pero hay síntomas persistentes, o sea, síntomas que nos orienten a una osteoartritis. Ok. Segundo del grupo panelista. ¿Quién está contigo, Milagros? Renzo, Supo, Wilmore y Alejandro del Castillo. Ah, son 4. Sí, doctor, es que nos toca tema completo, por eso somos Ya. varios. Ok. Entonces, ¿quién está? Alejandra. Sí, doctor. Ok. La misma pregunta para los 3 que faltan. ¿Cuál es aparte de todo lo que me indicaron que está bien, cuál es la otra ventaja de la resonancia magnética en el uso de osteoartritis? Doctor, ¿sabe lo que estábamos leyendo? Estaba siendo utilizada como terapia para el dolor. Ya. Los demás, el grupo panel. Doctor, debido a que tiene mayor sensibilidad para detectar cambios, es
más sensible, detectar cómo está avanzando la enfermedad. ¿Alguien más? ¿Algo más? ¿Algún otro dato? Por ejemplo, doctor, en la resonancia magnética, dependiendo, ¿no?, de en qué articulación en cuál articulación le apliquemos. Por ejemplo, en pacientes con coxartrosis podemos tener un mejor diagnóstico, ¿no? O sospechar de necrosis vascular, o también puede darnos un diagnóstico más precoz, ¿no?, cuando se trata de una coxartrosis. O por ejemplo, en la rodilla, ¿no? Si hay lesiones intraarticulares, ¿no? Esto porque va a tener mayor especificidad, o va a haber puede identificar más densidades en lo que la radiografía no podría ver, como serían aire, grasa, ¿no? O líquidos o tejidos blandos, ¿no?, que no se verían en la radiografía. Sí, efectivamente, eso es importante tener en cuenta. Lo otro es que tienen que saber es, no, la radiografía no es la resonancia no es un estudio que se pida normalmente para los pacientes con osteoartritis. No tiene ninguna validez o ningún beneficio extra aparte de una radiografía y de un buen historial clínico. ¿Ok? Pero sí, si es que hay dudas diagnósticas, si es que quiero ver necrosis vascular, algún otro problema de menisco, ahí sí. Teóricamente, ¿cuál es la ventaja? Puede verse, solo en la resonancia se ve el edema de médula ósea. Cuando los pacientes tienen compromiso a nivel de la articulación, un desgaste articular, precozmente pueden tener edema de médula ósea, que no se ve ni en la radiografía ni en una ecografía. ¿Ok? Esa es una diferencia. Ok, Alejandra, una pregunta al grupo expositor. Bueno, quería preguntarle si es que algún paciente viniera con dolor de muñecas y también rigidez, ¿cómo haría? O sea, ¿cómo se diferenciaría en mi radiografía de la osteoartritis, perdón, de la artritis reumatoide? Doctor, eso lo puede responder. Bien, Claro. en lo que sería la AR de artritis reumatoide va a ser más frecuente lo que sean las articulaciones metacarpofalángicas. En ello ya estaríamos viendo una diferencia, ya que estaríamos viendo en una OA algo más distal, ¿no? Sobre todo la afectación. Luego también estaríamos viendo lo que sería el pinzamiento. En el caso de una artritis, estaríamos viendo un pinzamiento más, se podría ser central, un pinzamiento simétrico, si lo llamamos de esa manera, y a la vez también lo que sería erosiones centrales, a diferencia de una OA, que sería solamente un pinzamiento asimétrico, y también las erosiones van a ser más marginales. Otra diferencia también que estaríamos manifestando que la afectación, ¿no? En caso de una artritis va a ser no solamente de un compartimento, sino va a ser, la inflamación puede también generar a otras zonas de lo que sería de la mano, ¿no? Si queremos llamar, no solo de la primera dedo de la mano, también puede ser del segundo. En caso de lo que sería una OA, va a ser más localizada. Esas serían las diferencias. Okay. Wilmore, una pregunta al grupo expositor. Doctor, buenas tardes. Sí, bueno, quisiera preguntarle al grupo expositor, ¿cuáles son las lesiones en la articulación de cadera que más comúnmente podríamos encontrar en una artrosis? Doctor, lo que sería en la cadera también va a ser semejante, ¿no? En la radiografía, las lesiones, sobre todo de la parte de la cabeza femoral, justamente ahí también va a ir a una lesión, sobre todo la disminución del espacio articular, luego va a haber un roce de hueso con hueso, si lo queremos llamar de esa manera, y luego el desplazamiento de la cabeza femoral, tanto superolateral, que se puede estar dándose, o superomedial también. Estas lesiones se pueden dar, y añadiendo ahí los signos radiológicos, también va a ser lo que sería la formación, uno de los osteofitos, y ahí ya se va a estar aumentando lo que sería más frecuente tanto en rodilla y cadera, los quistes óseos, y algunas formaciones, ¿no?, adyacentes también, que se pueden estar dando, tanto marginales
y también centrales, a diferencia de la mano o de la columna. Acá ya también va a ser un compromiso más de la cabeza femoral. ¿Sí? Renzo, Sí, doctor. Buenas tardes. Ya, esta es mi pregunta. ¿En qué proyección se verían mejor los osteofitos en las manos? Eh, Eso depende, ¿no? Pero casi dicen que lo mejor sería una proyección lateral o oblicua, y a nivel de los dorsos de las manos se va a ver mejor los osteofitos, ¿no? ¿qué opinas, Renzo? Sí, doctor. Generalmente los osteofitos se observan mejor en proyección oblicua, dado que estos van a predominar en lo que son en las caras dorsal y palmar, ¿no? Y se recomienda, ¿no?, que cuando se toma una radiografía, generalmente estén en proyección póstero anterior o una proyección lateral a nivel de las manos, ¿no?, cuando se trata de una radiografía de manos. Ya, ok. ¿En qué incidencia se toma la radiografía de caderas? Póstero anterior, doctor. AP, no, antero posterior, digo. Ya, ¿y cuál más? También la lateral. No. El grupo panel, igual al grupo expositor. Sí. Doctor, ¿de cadera sería en antero-posterior en rotación interna? No, la posición de rana, así se llama. ¿Ok? Las piernas un Doctor, poquito abiertas. no, Pregunta para el grupo panel. ¿Cuál es la diferencia entre las manifestaciones radiológicas de, de una gota y una osteoartritis? Respecto, por ejemplo, a las erosiones y los quistes. Doctor, las manifestaciones de la gota, por ejemplo, pueden tener una forma más en saca-bocados que las manifestaciones en osteoartritis, que son más definidas y con una forma más consecuente, por ejemplo, un quiste, que son un poco más grandes. ¿Ya? ¿Alguna otra diferencia? Doctor, en la gota va a haber un aumento de las partes blandas a diferencia de la estructura. ¿Cómo cuáles? Partes blandas, ¿como cuál? Un paciente con osteoartritis, ¿hay aumento de partes blandas? ¿Una radiografía? Doctor, bueno, los hallazgos en la osteoartritis característicos son la formación de osteofitos, ¿no? Sobre todo la esclerosis subcondral y también los quistes subcondrales y el estrechamiento del espacio articular. En cambio, en una gota, lo que puede haber es la presencia de tofos, ¿no? Y generalmente aparecen en las masas de tejido blando, o bueno, en el tejido blando, ¿no? Y Claro, los tofos. los tofos, doctor. Tofos que no siempre se va a ver en una osteoartritis y además lo que ya me dijeron, ¿no? Normalmente las erosiones de la gota son poco definidas y son mucho más grandes. Ok, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda respecto a imagenología y respecto a osteoartritis? Esta pregunta es para todos. ¿Quién levantó la mano? No vi. yo, doctor, milagros. Milagros. Doctor, usted dijo que en la osteoartritis podría causar en las personas, bueno, que la padecen un geno valgo. Pero, o sea, muy aparte de que desarrollen esta condición, sería
posible de que las personas que ya tienen esta condición física las predisponga a tener osteoartritis? Por supuesto que sí, sí. O sea, los pacientes que tienen deformidad en genu valgo y genu varo, esa es una alteración en la alineación articular, tienen predisposición a tener osteoartritis. Ok, eso es así, eso siempre es así, porque eso va a producir un mal alineamiento y produce desgaste del cartílago y todo lo que hemos visto en la osteoartritis. Ahora, característicamente los pacientes con osteoartritis, porque de por sí y más que nada las mujeres tienen un geno un geno varo fisiológico. Geno varo se dice cuando hay una alineación con concavidad interior, o sea, medial. O sea, las rodillas están arqueadas hacia adentro. Eso es geno varo. De por sí las mujeres tienen un geno varo fisiológico. Entonces, por ende, ellas cuando tengan más artrosis, por eso es que la artrosis en las rodillas generalmente es medial. Imagínense, la rodilla, y se desgasta más hacia el lado medial, entonces se va a arquear hacia el lado medial, produciendo que los pacientes con una osteoartritis avanzada de rodillas tengan una deformidad en genu varo. Pero, como dice Milagros, también recíprocamente, pacientes que tienen de por sí una deformidad en genu valgo o genu varo van a desarrollar osteoartritis con mucha más frecuencia. Es un factor de riesgo. ¿Alguna otra pregunta? Es genu varo, ¿ok? Creo que te escuché decir genu valgo, Milagros. O sea, los pacientes con osteoartritis generalmente lo que desarrollan es genu varo, las rodillas arqueadas hacia adentro. Pero tanto el genu varo como el genu valgo, los dos son factores de riesgo para que el paciente haga osteoartritis. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Ok, Milagros. Ok, entonces no habiendo más preguntas, estoy subiendo el tema al aula virtual, ¿ok? La siguiente, preguntas orales respecto a los dos temas que ya estamos viendo. ¿Cuál es el siguiente tema de exposición? ¿Qué tema les toca exponer, Milagros? Doctor, artritis Artritis virales. infecciosas. Ajá, virales y otros tipos raros. Artritis virales. Sí, doctor. Ok. ¿Nos toca eso o es antes la artritis séptica? Creo que es artritis séptica, ¿no? Paola, ¿qué tema nos toca la siguiente clase? Doctor, nos tocaría, a ver, un momentito, doctor, por favor. O ya nos toca ambas cosas. También puede ser. Ahora aquí tengo el sílabus.